Hay miles de millones de pesos destinados a becas que se pierden anualmente porque ningún estudiante las pide. Un dato increíble cuando en la otra cara vemos cómo las familias cargan con pesadas mochilas de deudas por créditos estudiantiles que resultan inabordables y que a veces obligan a los alumnos a abandonar sus carreras simplemente porque no pueden seguir pagando. ¿Es solo un problema de falta de información? Lo vemos en el siguiente reportaje de Josefina Ecol. Mis papás no son profesionales, ellos estudiaron solamente, por ejemplo, mi papá hasta sexto básico, mi mamá llegó hasta segundo medio. Tampoco tienen un salario que les alcance como para apoyarme, o sea, ellos me apoyaron lo más que pudieron, hasta donde pudieron, y yo sé que una vez que salí del liceo tenía que jugármela y buscar mis propias opciones. Da lata ver que hay gente que se saca la cresta, que se esfuerza harto y que aún así no puede, solo por las mías. O sea, me gusta de repente ser autosuficiente, pero hay instancias en las que no puedo. Exacto, es un camino bastante difícil y largo, porque principalmente uno siempre está con el pensamiento de que qué pasaría si uno perdiera las becas y uno está trabajando, cómo se costaría a uno los estudios. Distintas historias, el mismo problema. Luis y Johnny siempre han sido alumnos responsables y tienen buenas notas. Para ellos un título superior es fundamental. Lo malo es que nunca recibieron información oportuna y completa sobre la mejor manera de financiar sus estudios. Y ahora la continuidad de sus carreras está en peligro. Aproximadamente un tercio de los estudiantes que deserta por razones económicas. Esas razones económicas no tienen que ver necesariamente con que el estudiante está estudiando una carrera que no puede pagar porque es muy cara. El estudiante está estudiando una carrera que no puede pagar porque la ayuda financiera que tiene es menos que la que necesitaba. Con las becas en Chile pasa algo, que son muchas, más de las que uno pudiera llegar a creer y no se conocen. ¿Cuáles son esas becas que la gente no conoce? Las becas que ofrecen las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica, las municipalidades, corporaciones, otras fundaciones, empresas, bancos, o sea, está lleno de esas becas, pero esas nadie se preocupa de informarlas, nadie se preocupa de decir, ojo, existen estas becas, postulen. De la tarde, Providencia. Luis acaba de saber por la prensa que existe un sistema privado para financiar su carrera. Lo acompañamos a esta entrevista. Y para ti era muy urgente. Claro, yo ya había descartado poder estudiar este semestre y al final vi esa opción y tengo hasta fines de marzo para poder matricularme. Entonces, es urgente. O sea, estoy a contratiempo. ¿Qué tal? Bien. Lo que nosotros creemos es de que el estudiante no necesita un aval, porque ya de por sí su carrera viene a ser como un aval de lo que él pueda llegar a hacer. Lo que tú vas a pagar hasta después de titulado y después de conseguir tu primer empleo va a ser un porcentaje que no va a pasar más del 15%. Luis tiene 24 años y recién pudo empezar sus estudios de administración el año pasado. Trabaja para mantenerse, pero este semestre el sueldo no le alcanzó para seguir con la carrera. ¿Y cuál crees que son las características que más te definirían como persona? Como persona. Dos características. Algo principal en mí siempre es la felicidad. Siempre me preocupo de ser feliz. Definitivamente, nuestros aportantes buscan que haya un impacto social muy profundo, porque con nuestro fondo nosotros evitamos la deserción. Alumni no solamente invierte de forma transaccional en los estudiantes, sino que además los apoya activamente en fortalecer sus habilidades de empleabilidad y en su búsqueda de empleo. ¿A qué becas quieres postular? En estos
estos momentos estoy preseleccionado para la beca Excelencia Académica. ¿Ya? Tengo que postular para la beca indígena. Estoy seleccionado para pedir el crédito aval. A Johnny lo conocemos desde 2011. Era un alumno ejemplar en su liceo técnico, terminó con promedio 6.5 y entró a estudiar contabilidad en una universidad privada. Pero las 2 becas que ganó no le alcanzaban para pagar el total del arancel y por eso tuvo que trabajar. Yo creo que el descanso sería como mínimo, 1 hora, hora y media, más no creo igual. ¿Tú crees que eso es bueno? O sea, no es bueno, pero... No es bueno, pero es lo único que se puede. Fue un año duro y Johnny terminó la universidad con promedio 5.5. Con esa nota pensó que había perdido la beca de excelencia académica, pero no es así. En particular, la institución en la que estoy informa muy poco. Según ellos dicen, nosotros informamos a través de la página web, mandamos correo a los alumnos, pero de lo que ellos dicen de informar es falso. La universidad envió un comunicado en donde aclara que Johnny mantiene sus beneficios. Efectivamente, ¿no es cierto?, hay estudiantes que teniendo el derecho a la beca la pierden porque no postulan oportunamente. Nosotros hemos hecho una campaña grande de información para que todos los estudiantes que merecen esta beca porque tienen los méritos y tienen la necesidad socioeconómica lo pueden obtener. De hecho, extraordinariamente este año abrimos en marzo también el proceso de postulación. En años anteriores el proceso de postulación se realizaba solo en noviembre y diciembre. Para el profesor Andrés Bernasconi, del Centro de Estudios y Prácticas en Educación, el problema no es solo la falta de información oportuna. El problema principal es un problema de la complejidad de los instrumentos. Hay una enorme cantidad de distintos programas de becas, por ejemplo. Hay 2 grandes sistemas de crédito para distintos tipos de estudiantes. De manera que es difícil que un alumno que está recién saliendo del colegio se entere de las oportunidades de financiamiento que tiene y qué es lo que tiene que hacer para obtener cada una de ellas. Sería mejor que usted simplemente declare cuáles son todas sus condiciones y que el sistema le asigne la beca que corresponde a su perfil. Este año aumentaron en 110.000 las becas públicas y se crearon 2 nuevos fondos. La información está disponible en el portal mifuturo.cl, pero algo pasa que no es suficiente. Prueba de eso es que las platas no fueron asignadas en su totalidad. Por eso el Mineduc extendió la postulación hasta fines de marzo. Luis, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 8 de la noche. La carrera contra el tiempo de Luis continúa y un nuevo dato le devuelve la esperanza. La Fundación por una Carrera agrupa todos los fondos públicos y privados a los que podría acceder. Me dijiste que era administración de empresas. Yo creo que tú cumples con el requisito de la beca Nuevo Milenio, porque no es necesario que hayas egresado el año pasado de enseñanza media. No tenía idea que habían abierto un nuevo proceso, un nuevo plazo para postular esa beca. Y esa es una súper buena opción para ti. O sea, tengo que ver, pero tengo entendido que sí. Hay que postular, porque son 600.000 pesos al año. Tu carrera cuesta 1.100.000, o sea, ahí tenemos financiado una buena parte. Claro. Quizás ya con eso ya quizás se hace para ti muy posible pagarlo. Estuve hace 2 años trabajando en una empresa que me estuvo yendo bien, que ascendí, que me fue bien económicamente, pero no tenía un título que me avale. Entonces, después, obviamente uno va a una entrevista y no eres un ingeniero comercial, no eres un ingeniero en administración de empresas que tome un puesto de jefatura enseguida. O sea, si después uno cambia de rumbo, hay que partir de abajo. Entonces, en cambio, con un título no es así. Eran muy pocas las becas. Entonces se priorizaba a la gente que estaba en situación mucho más deplorable que yo. Entonces eso yo lo tenía claro y me di cuenta cuando estábamos en la fila del asistente social que eran colas eternas pidiendo beca y crédito en ese tiempo. Si no me daban el 100% una beca, era imposible estudiar. Ramón Sánchez egresó del Liceo de Aplicación hace más de 15 años con promedio 6 y sacó cerca de 700 puntos ponderados en la prueba de aptitud, pero no pudo estudiar estadística y tuvo que trabajar para mantener a su familia. Por años ganó el sueldo mínimo. Después uno pololea, se casa, tiene hijos y ya empieza a pensar en su familia. El tema de los estudios queda completamente desplazado. Pero la información cambió su vida. Hace 2 años se encontró con el portal
porunacarrera.cl. Postuló una beca y estudió Administración Pública. Después de harto tiempo, volver a estudiar fue para mí muy importante. Estaba lleno de expectativas, mi familia también llena de expectativas. Y era como volver al colegio después de mucho tiempo. Y afortunadamente no me costó para nada. Y así empecé a avanzar. Hoy trabaja asesorando a pequeños emprendedores en su comuna y gana cerca de 500.000 pesos. ¿Y tu hija quiere estudiar? Sí, por supuesto. ¿Qué quiere estudiar? Bueno, ella quiere estudiar medicina. Tiene 10 años y está en eso. ¿Y va a poder estudiar medicina? Sí, pues. Con el esfuerzo de los papás, sí. Evidentemente que cambió la historia de nuestra familia. ¿Hace falta de todas maneras en materia de integración de la información que existe y de las opciones en financiamiento? No, por supuesto. Nosotros creemos que un sistema mucho más integrado de información es al final un mejor sistema para los jóvenes, para que todos los jóvenes verifiquen la información, ¿no es cierto?, que existen, las becas que están disponibles y postulen en función de sus intereses y logren conseguir los recursos que le permitan desahogar la situación de sus familias y también en el futuro la de ellos mismos. Y evitar que se pierdan esas planes. Así es, evitar que se pierdan. Para los expertos, un único sistema de información que reúna todas las fuentes de financiamiento posible es una buena solución, pero no es suficiente si esta información no llega a los estudiantes en forma oportuna, es decir, durante la educación media.